Tal, La Nación titula: Discurso sindical se cuela en páginas de protestas colegiales, exigencias de ANEP y de ANDE permean perfiles de Facebook de estudiantes. Tenemos con nosotros a la autora de este reportaje, la periodista Silvia Artavia. Hola. Ella es reportera de la sección de política del periódico La Nación. Y queríamos, Silvia, que nos contaras sobre esta noticia. ¿Cuál es, así como si nos pudiera resumir, el dato principal de esta información? Bueno, el dato principal es que encontramos sitios de Facebook que aparentemente son convocados por movimientos estudiantiles que tienen mensajes con contenido sindical, es decir, mensajes con temas iguales a los que se oponen los sindicatos, la reforma al empleo público, la educación dual y los proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa que les pondrían tope, límites a las huelgas. Esas son luchas específicamente de organizaciones sindicales, claro, que ustedes detectaron que también están presentes ahora en estos perfiles que promueven luchas estudiantiles. Exacto. Contra el ministro de Educación. Exacto. Estos perfiles, la mayoría, empezaron siendo, algunos empezaron siendo como plataformas para empezar a difundir información en contra del mismo exministro, de Edgar Mora. Otros, pues nada más instan a la manifestación estudiantil e invitaban a los estudiantes de diferentes colegios del país a que se unieran a las protestas de forma pacífica, pero sí nos llamó la atención e incluso hasta nos preocupó que hubiera estudiantes casándose con ideales tan específicos en materia que si uno lo piensa ni siquiera les influye directamente a ellos. Así dimos con el administrador dimos con varios administradores de esos sitios en Facebook. Uno de ellos se llama Movimiento Estudiantil de Secundaria, METSE. Y es administrado por un joven de 17 años de apellido Sánchez, que es alumno de un colegio de San Carlos. Nosotros lo contactamos y le preguntamos ¿por qué en el sitio de Facebook, lejos de seguir, igual seguían instando a las manifestaciones, pero ya las consignas eran muy particulares? Entonces ya solicitaban ayuda para apoyar a los traileros que se estaban manifestando en las calles y decían abiertamente, queremos que el gobierno nos escuche y que el gobierno retire al ministro y que además retire proyectos de ley como los que le pondrían límites a las huelgas y el proyecto de ley de reforma al empleo público. ¿Qué haría el proyecto de ley de reforma al empleo público? Actualmente los empleados públicos tienen salarios que crecen exponencialmente porque tienen beneficios o privilegios. Lo que propone la reforma al empleo público es que haya un salario único y que ya dejen de existir los beneficios, un salario único competitivo. Eso aplicaría solo para los nuevos empleados. Para los nuevos funcionarios públicos. Bueno, entonces la primera duda que me surge a mí, yo le pregunto, claro, al muchacho, al administrador del sitio de Facebook, bueno, usted es estudiante colegial, usted no puede garantizar que va a ser empleado público, pero en el hipotético caso de que usted fuera a trabajar con el sector público, ¿en qué lo afectaría si ya de por sí usted empezaría a ser un empleado nuevo? Que con si nuevas se aprueba la con salario competitivo, con salario tendría único. El salario único, ¿verdad? Entonces el argumento de él era: hay que pelear por nuestros derechos, y los derechos de ellos, según él como estudiantes, es que no se les ponga límite a las huelgas y que no se apruebe la reforma del empleo público. Ahora, Silvia, los proyectos que hay en el Congreso, digamos que lo que hacen es tratar de evitar el uso abusivo, ¿verdad?, de la huelga como un instrumento que va más allá de la manifestación de un grupo laboral de trabajadores en contra de alguna situación impulsada por su patrono. Los proyectos lo que pretenden es evitar los abusos que se están dando en el sector público, de que se van por cualquier cosa a huelgas, cualquier servicio se paraliza. Es como tratar de ponerle un poquito de límite, digamos, para que no haya tanta anarquía con ese tema. Exacto. De hecho, no es que prohíben la huelga, porque eso es jamás, ¿verdad? El Código de Trabajo incluso permite, lo establece. Es un derecho de todos los trabajadores. Así es. El asunto es que estos dos proyectos de ley que impulsa el Partido de Liberación Nacional, uno pretende que sí sea posible penalizar a las personas que se van 3 meses a huelga y reciben su salario, y vuelven y reciben su salario.
Ese es uno de los dos proyectos, es de Carlos Ricardo Benavides. Y otro de la diputada Yorleni León es que se determinen cuáles son los servicios esenciales que definitivamente no se podrían paralizar cuando hay una huelga. Curioso, este muchacho de apellido Sánchez, el administrador de esa página de Facebook, Merce, él tiene algún vínculo con el PLN en San Carlos y de hecho nos dijo que se va a postular para concejal de distrito en las próximas elecciones municipales, porque para entonces ya va a tener 18 años, él tiene ahorita 17 años, está en 5º año. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿por qué usted, siendo parte del Partido de Liberación Nacional, se opone a proyectos de ley que son de la fracción, ¿verdad?, de su partido? Bueno, yo no tengo que alinearme siempre al partido. Vea, por ejemplo, la diputada Franji Nicolás, y le digo, bueno, no, está bien, entonces consultamos a doña Franji. Doña Franji, ¿usted conoce a este joven? Ella lo que nos dijo fue que ella lo había recibido hace como 6 meses en el despacho, porque él había llegado con una propuesta, con una situación puntual relacionada con la huelga, en aquel momento la huelga en contra a la reforma fiscal, que ella lo había atendido, lo había escuchado, que habían intercambiado el número de teléfono, que él se había tomado una foto con ella, pero ella no supo decirnos quién era el político que respalda a este chico allá en San Carlos. Él tampoco nos quiso decir. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros notamos? Que lo que empezó siendo como movimientos estudiantiles tomó otro rumbo. Y empezó, por ejemplo, en esta misma página, en Metze, hay un video producido, una producción audiovisual, adversando al proyecto de educación dual y además diciendo mentiras del proyecto de educación dual. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué mentiras dicen, por ejemplo? Que va a esclavizar a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, no dice que es un proyecto que solo aplicaría para colegios técnicos y para ciertos centros educativos con cierto corte y que además va a ser opcional. Es voluntario. Va a ser voluntario que yo, al tiempo que voy al colegio, pueda realizar una práctica profesional en una empresa. Eso no lo dicen. Dice que va a ser esclavizante, que al ofrecerle becas a los estudiantes, sobre todo de zonas rurales, que eso los va a desviar y que entonces van a irse por las becas y por salarios, y así nos lo dijo el muchacho, por salarios de hambre, a trabajar en una empresa y van a dejar los estudios. Dejar botados los estudios. Exactamente. Eso por un lado. Ahora, parte, creo que es como la columna vertebral de todo esto, ¿verdad? ¿Cómo confirmamos nosotros esa hipótesis de, bueno, ¿será que hay qué vínculos habrá entre esos estudiantes con sindicatos? Y resulta que este lunes, después de que el ministro Edgar Mora comunicó que renunciaba, en ANEP, en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, se convoca una conferencia de prensa en la que aparece el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, con cada uno de estos chicos a los lados. O sea, los chicos fueron parte de la conferencia de prensa. ¿Quiénes eran esos chicos? Era este muchacho de San Carlos, el que administra la página de Metze. Había otro muchacho también de otro movimiento que se llama Resistencia Nacional Estudiantil. Y había colegiales de otros movimientos. No tenemos totalmente identificados a cuáles, pero sí. El viernes anterior, los estudiantes se reunieron con el presidente Carlos Alvarado. Ahí ellos le expusieron, y muchos llevaban las mismas consignas de los sindicatos, ¿verdad? Que saliera el ministro. Ajá. Parte de esos chicos también estaban en esa conferencia de prensa. Entonces, bueno, la preocupación que surge es cuál es qué relación tienen los sindicalistas con estos muchachos, hasta dónde realmente las consignas que defienden los muchachos son luchas propias o son, propias, o son más bien adquiridas o incluso impuestas o influenciadas por algún tipo de organización sindical. Exactamente. Bueno, y además hay que decir que ayer el PANI envió un comunicado pidiendo que por favor, siendo categórico, no hay que aprovecharse de los menores de edad para influenciarlos de ninguna manera, en ninguna circunstancia, ¿verdad? A propósito de cómo los estudiantes, del papel que han jugado los estudiantes en esta huelga.
Silvia, una pregunta. ¿Hay dirigentes estudiantiles que están en contra de este tipo, digamos, de injerencia de los grupos sindicales? Correcto. Hay un movimiento que se llama Movimiento Estudiantil de Secundaria, MOVES. Ellos mandaron un comunicado de prensa diciendo que ellos adversaban cualquier influencia que tuviera, ya fuera un movimiento, un partido político o un movimiento de cualquier clase en los estudiantes. Incluso tocaban 3 puntos en particular en el comunicado de prensa. Bueno, ellos aludían al Código Electoral Estudiantil, que el Código Electoral Estudiantil impide, no permite que haya injerencia de fuerzas políticas en los partidos de colegios y de escuelas, y hacían tres relaciones. Ellos decían, nosotros denunciamos que hay un sitio que se llama Melem del PLN, que podría tener influencia con uno de estos movimientos. Denunciaban también que hay otro, Resistencia Nacional Estudiantil, que podría estar ligado con Nueva República, con el partido Nueva República, porque el vocero de este movimiento, Resistencia Nacional Estudiantil, había hecho una práctica en el despacho del diputado Jonathan Prendas, del partido Nueva República. Y luego también decían que hay otro movimiento que se llama Secundario Rebelde, que podría estar relacionado con el Partido de los Trabajadores. Con ellos, con el Secundario Rebelde, sí hay cierto ligamen, porque el vocero de Secundario Rebelde es sobrino de uno de los militantes del Partido de los Trabajadores. Okay. Pero nosotros revisando el contenido de los mensajes, en realidad, estas otras páginas, a diferencia del movimiento estudiantil del METSE, a diferencia de Resistencia Nacional Estudiantil, no tienen contenido sindical, tienen contenido como las consignas por las cuales se manifestaron la mayoría de estudiantes, que eran educación dual, la salida del ministro, el estado de infraestructura educativa, pero no tenían contenido como ya un poco más de sindicatos, ¿verdad? Bueno, pues Silvia, pues muchísimas gracias por el tiempo y por explicarnos la información, y les agradecemos a ustedes también por acompañarnos. Soy Ronald Matute, hasta el próximo contacto.